Lo primero que vi fue el sujetador. No estaba escondido. Estaba colgado, como quien deja una toalla húmeda, sobre el respaldo de la silla en el salón. Rojo. De encaje. Uno que yo no había visto nunca. Y eso que llevo más de una década recogiendo su ropa del tendedero. No era nuestro estilo. No era su estilo. Y tampoco era mío, eso seguro. ¿Has comprado ropa nueva? Le pregunté, señalándolo con la cabeza mientras ella sacaba una cerveza de la nevera. Ah, sí, uno que me regalaron las chicas del trabajo para el amigo invisible. Mentira. Ni son de regalar lencería, ni ese tipo de ropa interior. Marta trabajaba en una notaría, con gente que usa más grapadoras que perfume. Me reí, como quien no da importancia, pero esa noche no pude dormir. Ese fue el primer detalle. El más tonto. Pero con los días empezaron a aparecer más. Un día volvió con un rasguño en el cuello, como si un gato le hubiera pasado la zarpa. Dijo que se había enganchado con un colgante. Otro día llegó con la blusa al revés y se excusó diciendo que se había cambiado en el coche tras una reunión larga. Una vez encontré una entrada de cine en el abrigo, ella detesta el cine, y dijo que era de una compañera que se la había metido sin querer. Nada de eso, por sí solo, era prueba de nada. Pero todo junto, era otra cosa. Y lo peor fue lo que pasó aquel sábado por la noche. Esa noche no volvió. Dijo que se iba a casa de su prima Clara en Toledo a pasar la noche porque necesitaba desconectar. Pero a las 3 de la madrugada, mientras intentaba dormir en el sofá, sonó el telefonillo de casa. Pensé que era un error. Salí medio dormido, en calzoncillos, y cuando miré por la mirilla, no era Marta. Era un tío. Un chaval de unos 30 y pocos, con una cazadora vaquera y cara de estar muy perdido. ¿Está Marta? No dije nada. ¿Perdona? ¿Y tú quién eres? Le pregunté. Soy Carlos. Me dijo que vivía aquí. Lo miré fijamente, sin moverme. El tipo bajó la cabeza, como si de repente lo entendiera todo. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Y en ese momento supe que algo se había roto. Lo que no sabía aún era cuánto me iba a doler enterarme de todo. No dormí esa noche. Me senté en el sofá, con la tele encendida pero sin volumen, solo por no estar en completo silencio. No podía dejar de pensar en ese tipo. Carlos. El muy imbécil vino a buscar a mi mujer a mi casa. A las 3 de la madrugada. Y estaba tan convencido de que vivía aquí que ni siquiera preguntó con duda. Simplemente vino, como quien recoge algo que dejó olvidado. Lo más jodido fue que en su cara no había ni rastro de vergüenza. Cuando me preguntó por Marta, parecía que pensaba que yo era su compañero de piso, o algo así. Ni se imaginaba que yo era su marido. Ese detalle me rompió más que todo lo demás. Me hizo sentir invisible, como si Marta ya hubiera reescrito su vida sin mí y yo fuera un mueble viejo más del salón. Pasé el domingo en automático. Cuando Marta volvió por la tarde, entró con una bolsa de la farmacia en la mano y me saludó con una sonrisa cansada. ¿Todo bien?, preguntó, como si no hubiera estado desaparecida toda la noche. No la confronté. Todavía no. Quería saber más. Porque en ese momento solo tenía una certeza, me estaba engañando, pero no sabía con quién exactamente, desde cuándo, ni qué papel jugaba ese tal Carlos. Lo que sí sabía era que Marta mentía sin pestañear. Se sentó conmigo en el sofá, comentó algo sobre la serie que estábamos viendo la semana pasada y empezó a hablarme de su prima Clara, de lo divertido que había sido ver pelis y hablar de cosas de chicas. Yo la miré, asentí, fingí normalidad. Por dentro, era otra cosa. Me hervía el estómago.
El lunes por la mañana hice lo que nunca pensé que haría. Fui hasta su trabajo. Me tomé el día libre, le dije a mi jefe que tenía una urgencia personal y me planté frente al edificio de la notaría. Me quedé en el coche, con las ventanillas bajadas y unas gafas de sol que apenas uso. Llegó a las 8:51. Iba sola. Llevaba el abrigo gris que le regalé por Navidad y su bolso grande, donde siempre va su tupper, su agenda y su desodorante. Nada raro. Entró al edificio, saludó al de la puerta, como siempre. A las 14:06 salió. Esta vez no sola. Venía con 2 compañeras. Las conocía de vista. Comieron en la cafetería de enfrente. Pedí un café solo y me senté en una mesa cercana. No dijeron nada extraño. Solo charlas de oficina, cosas de abogados, comentarios sobre series. Marta se reía mucho. Esa risa me resultó tan ajena que sentí que estaba escuchando a otra persona. Esa tarde, cuando volvió a casa, yo ya estaba en modo observador. No dije nada, pero cada palabra suya me sonaba ensayada. Como si estuviera interpretando su papel de esposa. Me contó lo mismo que había escuchado en la cafetería, solo que edulcorado, como si fuera para niños. Dijo que el día había sido pesado, que su jefa estaba insoportable, y que solo quería ducharse y tumbarse. Y eso hizo. Entró al baño y salió al rato con el pelo mojado, como siempre. Se puso el pijama viejo de cuadros, el que se pone cuando no quiere que me le acerque. Y se metió en la cama con el móvil en la mano. La noche siguiente hice algo más. Después de cenar, le dije que iba a sacar la basura y salí con el coche. Fui hasta el bloque donde vive su prima Clara. Me sabía la dirección. La había visitado varias veces antes. Toqué el portero sin subir. Una voz masculina respondió. «Sí», preguntó. «¿Está Clara?», pregunté yo. «Clara vive en el tercero», respondió. «Esto es el segundo». Colgué sin decir más. Me bastaba. Marta no había estado en casa de su prima. Ni cerca. Y el tipo que vivía allí no tenía ni idea de quién era ella. El miércoles tomé la decisión de buscar a ese tal Carlos. No tenía su apellido, ni su dirección, pero sabía que trabajaba en algo relacionado con diseño gráfico, porque Marta una vez comentó que una amiga suya salía con un diseñador un poco rarito. Tiré de recuerdos, revisé sus seguidores en redes sociales, y ahí lo encontré, Carlos M. Sanz. Fotos con camisetas de bandas, gafas de pasta, la típica sonrisa de idiota que se cree especial por tener gustos alternativos. Vi una foto en la que salía en un bar, con una descripción que decía, con la mejor compañía. No se veía quién estaba a su lado, pero una parte del abrigo que aparecía en la foto era el mismo que Marta usaba los viernes. El de cuadros rojos. Esa noche la miré mientras dormía. Roncaba leve, con el móvil apretado contra el pecho. Se le escapó una notificación. No me moví. Solo me levanté despacio, fui a la cocina, abrí una cerveza, y me quedé ahí, de pie, mirando por la ventana sin ver nada. Quería tener la cabeza fría. No por ella. Por mí. Quería saber si todavía podía rescatar algo de todo esto o si ya estaba todo podrido. Y en el fondo, ya lo sabía. Estaba podrido. El viernes llegué a casa antes de que Marta saliera del trabajo. Limpié todo el salón, dejé la mesa preparada como si fuera una cena especial y apagué las luces, dejando solo una lámpara encendida. No era un gesto romántico, no lo hacía para recuperar nada, era puro cálculo. Quería que se sintiera cómoda, tranquila, sin sospechas. Cuando escuché la puerta girar, sentí una punzada en el estómago, pero la controlé. Ella entró, dejó el bolso en su sitio, se quitó los zapatos y vino hacia la cocina con su andar despreocupado. Se detuvo en seco al ver la mesa puesta.
¿Y esto? Preguntó. Le sonreí y le dije que había cocinado, que me apetecía cenar juntos. No sospechó nada. Se lavó las manos, se cambió de ropa y se sentó frente a mí. Comimos en silencio durante los primeros minutos. Le pregunté por su día, respondió como siempre, con frases que no decían nada. Yo asentía, la observaba, me fijaba en sus manos, en cómo evitaba mirarme directamente. Cuando terminamos, recogí los platos mientras ella se encendía un cigarro en la ventana. Me acerqué con el móvil en la mano y se lo tendí. Este es Carlos, ¿verdad?, dije. Se giró, lo miró, y por un instante no dijo nada. Luego intentó sonreír, como si no entendiera. ¿Qué dices?, preguntó. Carlos. El del viernes pasado. El que vino a casa a las 3 de la mañana buscando a Marta. Ella se quedó quieta. El cigarro temblaba en su mano. No sabía si mentir o admitirlo. Lo vi en su cara. Esa cara que durante años creí conocer. Al final bajó la mirada. No es lo que piensas, dijo. Entonces explícame qué es. Porque vino buscándote a ti, a esta casa, y no parecía que fuera la primera vez que venía. Ella apagó el cigarro, dejó el cenicero a un lado y se sentó en el sofá. Me acerqué, pero no me senté. Solo fue una vez, dijo. Fue un error. Una vez, repetí. Solo una, ¿y cómo es que sabe dónde vivimos, y por qué tenía tan claro que vivías aquí? Lo conocí en una salida con mis compañeras, murmuró, nos tomamos unas copas, nos reímos, no pasó nada al principio. Pero luego empezamos a hablar más, quedamos un par de veces. Al principio eran solo cafés. Luego, se dio. ¿Cuántas veces?, pregunté. No lo sé, dijo ella. Unas cuantas. Me reí, sin ganas. ¿Unas cuantas, 5, 10, 20? No sé, no conté, dijo. Tampoco importa ya, ¿no? La miré como si fuera una desconocida. Claro que importa. Porque cada vez que me decías que ibas con Clara, o que tenías una cena de trabajo, estabas con él, ¿verdad? No siempre, respondió. Pero sí, algunas veces sí. La rabia me quemaba la garganta, pero no grité. Quería escuchar todo. Quería que ella dijera hasta la última palabra. ¿Lo querías?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No. Solo era alguien que me hacía sentir distinta. Me escuchaba. No me juzgaba. ¿Y yo sí lo hacía?, pregunté. ¿Te juzgaba yo? No es eso, dijo. Es que tú estabas siempre en otro sitio. En casa, sí, pero lejos. Estaba trabajando, cocinando, planchando, haciendo la compra, haciendo todo para esta familia. ¿Eso es estar lejos? Ella no contestó. ¿Y entonces qué?, insistí. ¿Qué sentías por él? Me gustaba sentirme deseada, confesó. Sentir que alguien me buscaba, que quería estar conmigo sin obligación. Que no era rutina. Me dolió. Porque ella hablaba como si yo la hubiera obligado a quedarse. Como si ella no hubiera querido construir esta rutina conmigo. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Sigues viéndolo? No, respondió. Se acabó. Él quería algo más y yo no. No quiero dejarte. No me dejaste, Marta. Me traicionaste. Es distinto. Se levantó del sofá, intentó acercarse, pero levanté la mano. No hagas eso. No quiero tu consuelo. No quiero tus manos encima. Solo quiero entender cómo lo destruiste todo sin decir nada. Cómo fuiste capaz de venir a casa, de dormir conmigo, después de estar con otro. Ella se cubrió la cara. Se echó a llorar. Pero sus lágrimas no me provocaron nada.
Ni pena. Ni rabia. Solo vacío. No pensé que lo descubrirías, murmuró. Pensé que pasaría y ya. ¿Eso soy yo, un obstáculo que se puede esquivar, un espectador en tu vida? No quise hacerte daño, dijo. Lo hiciste igual, respondí. Y lo peor es que lo hiciste creyendo que nunca lo sabría. Porque pensabas que yo no importaba. Que eras tan lista que podías esconderlo para siempre. Ella se sentó de nuevo, temblando. No sé qué quieres que diga. Nada más, le dije. Ya lo has dicho todo. Solo quería escucharlo de tu boca. Y ya está. No hubo más palabras esa noche. Se fue al cuarto de invitados y yo dormí en el sofá, con los ojos abiertos, pensando en cada detalle de los últimos meses, repasando cada conversación, cada mentira, cada gesto que ahora cobraba un significado distinto. Todo encajaba. Todo tenía sentido. Un sentido doloroso, pero claro. Marta me había engañado. No una vez. No por error. Había sido una decisión suya. Y ahora, la siguiente decisión era mía. El sábado me levanté antes que ella. No tenía nada planeado aún, pero sabía que no podía quedarme quieto. No después de todo lo que había escuchado. Desayuné en silencio, sin encender la radio, sin mirar el móvil. Marta seguía en el cuarto de invitados. Su puerta cerrada, su silencio, su distancia. Era la primera vez que en nuestra casa se sentía un corte tan claro entre dos mundos. Y ella había cavado esa línea. Me vestí, agarré las llaves y salí sin decirle nada. No sabía a dónde iba, pero necesitaba ver a alguien que no me mintiera a la cara. Conduje hasta casa de mi amigo Julio. No le conté todo, solo le dije que Marta y yo estábamos en crisis y que necesitaba un poco de ayuda con algo personal. Julio era el tipo de persona que no hacía preguntas si tú no las hacías primero. Le pedí un favor, que me prestara una de sus cámaras pequeñas, de esas que se usan para vigilar al perro cuando no estás en casa. La tenía instalada en su salón, conectada por Wi-Fi, y me explicó cómo usarla. Le dije que era para controlar unas cosas del trastero, una excusa barata, pero suficiente. Me la dio sin problema. Volví a casa, esperé a que Marta saliera, ella tenía un supuesto almuerzo con sus compañeras del trabajo, y la instalé en el salón. Era pequeña, negra, y la coloqué en la estantería, camuflada entre libros. No sabía si volvería a ver a Carlos, pero quería estar seguro de todo. Ya no me bastaban las palabras. Quería pruebas. Después fui al trastero, busqué una caja vieja con documentos, y encontré todo lo relacionado con nuestras cuentas bancarias, contratos, seguros. Pasé la tarde revisando todo. Estaba decidido. No pensaba quedarme sentado mientras ella vivía su vida como si no hubiera pasado nada. Empecé a transferir parte de nuestros ahorros a una cuenta personal que había abierto hace años y que nunca habíamos usado. No era ilegal. Era dinero conjunto, pero yo no iba a dejar que ella tuviera acceso sin control mientras yo me tragaba la rabia. Imprimí movimientos, cambié claves, organicé carpetas. Sabía que esto iba a terminar mal, pero al menos iba a terminar con algo de dignidad. Esa noche no hablamos. Ella entró en casa con cara neutra, se duchó, cenó algo ligero y volvió a encerrarse en el cuarto de invitados. No preguntó qué había hecho yo, ni a dónde había ido, ni por qué estaba tan tranquilo. Y eso me confirmó que no había ni rastro de culpa real en ella. Solo incomodidad. Solo miedo a las consecuencias. El domingo por la mañana fue cuando vi la grabación. Había revisado la cámara desde el móvil mientras desayunaba. No esperaba nada, pero lo vi. A las 6:30 de la tarde del sábado, Carlos había entrado en casa. No me costó reconocerlo.
Llevaba una sudadera blanca, gafas de sol en la cabeza, y ese aire de idiota que no sabe dónde está parado. Marta lo recibió con un abrazo, un beso rápido, y se sentaron en el sofá como si fuera la rutina de todos los fines de semana. Él puso música en su móvil, ella trajo 2 cervezas, y se recostó sobre su pecho. No duraron más de 30 minutos. No hubo sexo. Solo besos, caricias, risas. Y eso me molestó más. Porque el sexo puede ser algo físico, sin peso. Pero eso no. Eso era otra cosa. Era intimidad. Era cariño. Era ese tipo de conexión que ya no tenía conmigo desde hace años. Y ahí estaba, con otro, en mi sofá, en mi casa. Me bastó con esa escena. No necesitaba más. Decidí actuar ese mismo día. Fui al trabajo de Marta por la tarde. No entré. Solo me acerqué a su coche, saqué una copia del llavero que había hecho tiempo atrás, y dejé un sobre en el asiento del copiloto. Dentro puse una copia impresa del video, la clave de la cuenta conjunta cancelada, una carta explicando que ya no tenía acceso a mis cuentas ni a mis bienes, y que había contactado con un abogado para iniciar el divorcio. No incluí insultos. Solo hechos. Directos, fríos. Volví a casa, recogí mis cosas más personales, el portátil, algunas prendas, documentos importantes, y me fui a casa de mi hermano. Le dije que Marta me había sido infiel y que necesitaba un sitio unos días. No preguntó más. Me dio su habitación de invitados y se fue al supermercado para comprar algo de cena. A las 8 Marta me llamó. No contesté. A las 8:10 volvió a llamar. Después escribió, ¿dónde estás? Le respondí con un solo mensaje, lo viste todo. Ya no hay nada que hablar. Luego apagué el móvil. No quería explicaciones, ni disculpas, ni escenas. Lo que había visto no tenía arreglo. El daño estaba hecho, y ahora ella podía quedarse con Carlos, con su sofá, con sus cervezas, con su mentira. Yo ya no quería ser parte de eso. Pasaron 3 días sin ningún contacto. No contesté sus llamadas, no leí sus mensajes y no abrí los correos electrónicos que me envió con asuntos como por favor, hablemos o no es lo que piensas. Dormía mal, comía peor y pasaba las horas en casa de mi hermano entre mirar el techo, revisar papeles del abogado y pensar en cómo llegamos a esto. Él no me preguntaba mucho. Sabía que necesitaba espacio. Solo me dejaba un café listo por las mañanas y apagaba el televisor cuando veía que yo me quedaba mirando sin ver nada. Pero el miércoles por la noche, después de cenar un arroz recalentado, decidí que ya estaba bien. No tenía miedo de hablar con ella, pero necesitaba que esa conversación no fuera un circo. Solo hechos. Solo lo justo. Le mandé un mensaje corto, estaré mañana en casa a las 19. No vengas antes. No traigas a nadie. Volví a la casa 10 minutos antes de la hora y me senté en el salón, en el mismo sitio donde la vi con él en el video. Saqué del cajón los papeles del abogado, el informe del banco, mi nueva dirección y la hoja con la división provisional de bienes que él me había recomendado presentar primero. Marta llegó a las 19:02. Entró despacio, con una cara apagada, sin maquillaje, el pelo recogido de cualquier forma, y una expresión que no supe leer. Cerró la puerta sin hacer ruido y se quedó de pie, mirándome desde el umbral. Gracias por dejarme venir, dijo. No contesté. Le señalé la silla del otro lado de la mesa y esperé a que se sentara. Lo hizo, despacio, con las manos sobre las rodillas. No quiero discutir, dije. Solo quiero que hablemos como 2 adultos que ya no tienen nada que esconder. Ella asintió. Está bien, murmuró. ¿Quieres decirme algo?, pregunté. Sí, dijo ella, tras unos segundos de silencio.
Quiero pedirte perdón. Sé que todo lo que te dije en su momento no fue suficiente. Ni honesto. Te fallé. No lo voy a justificar. Me dejé llevar por algo estúpido. Pensé que era una forma de sentirme viva otra vez. Pero no lo era. Fue solo cobardía. ¿Y por qué viniste a esta casa con él?, pregunté. ¿Por qué lo metiste aquí? Porque pensé que no volverías hasta tarde ese día, respondió. Fue una imprudencia. Una de muchas. Le pasé los documentos. Esto es lo que propone mi abogado. No quiero peleas. No quiero drama. Solo quiero que esto acabe lo antes posible. Puedes revisarlo con quien quieras, pero esta es mi decisión. Ella los miró sin tocarlos. ¿Ya no hay forma de arreglarlo?, preguntó. ¿No quieres intentarlo? No, dije sin titubear. No después de lo que vi. No después de cómo me mentiste. Lo nuestro se terminó. Y no es por el sexo ni por el otro. Es por lo que rompiste entre nosotros. Por la confianza. Por el respeto. Marta bajó la cabeza. No quiero perderlo todo, dijo. No quiero perderte a ti, ni la casa, ni nuestra vida. Ya lo perdiste, respondí. El día que decidiste hacerlo, lo perdiste todo. Solo que no lo sabías. Se quedó callada un rato. Luego levantó la vista. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, dije. ¿Hubieras perdonado si te lo hubiera confesado antes? Quizá, respondí. No lo sé. Tal vez si hubiera sido sincera desde el principio, habría tenido otra reacción. Pero ahora no importa. Lo ocultaste. Lo repetiste. Me miraste a la cara y mentiste sin ningún esfuerzo. Eso es lo que pesa. Ella tomó aire, como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Solo asintió otra vez. ¿Qué va a pasar con la casa?, preguntó. De momento, te quedas tú. Yo me voy a quedar en lo de mi hermano un tiempo. Después ya veremos. El abogado te explicará los detalles. Pero no te preocupes, no voy a dejarte en la calle ni a hacerte la vida imposible. Solo quiero cerrar esto y seguir adelante. No lo entiendo, murmuró. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? No lo estoy, le dije. Solo estoy cansado. Ya lloré todo lo que tenía que llorar. Ya grité en mi cabeza todo lo que necesitaba gritar. Ahora solo quiero seguir con mi vida. Sin ti. Ella se levantó. Se acercó a la puerta. Gracias por no insultarme. Por no hacer de esto algo peor. No lo hago por ti, respondí. Lo hago por mí. ¿Te vas a quedar hoy?, preguntó. ¿No puedo llamarte algún día? No, respondí. Ya no tenemos nada que decirnos. Se fue sin mirar atrás. Y esta vez, no sentí ganas de detenerla. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación final con Marta. No volví a verla ni a contestar ninguno de sus mensajes. Dejé todo en manos del abogado, y aunque ha habido llamadas suyas intentando modificar las condiciones, no me involucré más allá de lo necesario. La casa sigue siendo suya por ahora, pero en cuanto se formalice la venta, cada uno irá por su lado con una cantidad acordada. No peleé por los muebles, ni por el coche, ni por ningún objeto. Me importaban antes, sí, pero ahora no representan más que recuerdos que prefiero no cargar. Me quedé con poco, pero con la conciencia tranquila. No hubo insultos, no hubo amenazas, no hubo rabia descontrolada. Solo hechos. Solo decisiones. Y eso es lo único que me mantiene en pie. Vivir en casa de mi hermano no ha sido fácil, pero me ha dado algo que necesitaba, distancia. No solo de ella, sino de mí mismo. De lo que era. De lo que permití.
De cómo me dejé llevar por la rutina, creyendo que el simple hecho de no discutir era señal de estabilidad. Aprendí que hay silencios que no significan paz, sino abandono. Y yo también fui parte de eso, no lo niego. Quizá no fui infiel, pero fui ciego. Pensé que bastaba con cumplir, con estar ahí. Pero la verdad es que ni siquiera eso era suficiente para sostener lo que ya estaba roto hace tiempo. No me culpo por lo que hizo ella, porque su decisión fue solo suya, pero sí acepto que yo también me perdí en el camino sin darme cuenta. En estos días me reencontré con amigos que no veía desde hace años. Volví a salir, aunque con pocas ganas. A veces me preguntan cómo estoy y siempre digo lo mismo, estoy mejor. No es una mentira, pero tampoco es del todo cierto. No estoy bien, pero tampoco estoy destruido. Es una especie de punto medio donde solo queda avanzar. Me inscribí en un curso de fotografía. Nada profesional, solo algo para mantener la cabeza ocupada. Siempre me gustó, pero lo había dejado de lado por trabajo, por las cosas de la casa, por todo lo que venía con la vida en pareja. Ahora tengo tiempo, y eso, aunque suene simple, es algo que valoro más que nunca. Mi hermano me dijo algo que se me quedó grabado. Estábamos cenando una noche y me soltó, lo bueno de perderlo todo es que ya no tienes miedo de perder nada más. Al principio me pareció una frase de consuelo barato, pero luego entendí que tenía razón. Ya no tengo miedo. Ni al futuro, ni a estar solo, ni a equivocarme otra vez. Lo que me dolía ya lo enfrenté. Lo que me paralizaba ya lo superé. Marta fue una parte importante de mi vida, pero no será la última. Y eso no lo digo con rencor, lo digo con la serenidad de quien ya no necesita mirar hacia atrás. A veces me pregunto si ella estará con Carlos, si seguirán viéndose, si todo esto valió la pena para ella. No porque quiera saberlo, sino porque me cuesta creer que alguien destruya un hogar por algo tan débil. Pero después pienso que eso ya no me incumbe. Lo que haga, lo que diga, lo que decida de ahora en adelante, ya no forma parte de mi vida. El día que crucé la puerta y le dejé sobre la mesa aquel sobre con los papeles, cerré también una etapa. Y aunque duela, era necesaria. Hace unos días fui a casa a recoger unas cajas que faltaban. Coordiné con su hermana para que ella no estuviera. Me costó entrar. No por verla, sino por la sensación de estar en un sitio que ya no me pertenecía. Todo estaba igual, pero todo era distinto. El sofá, la mesa, las cortinas. Todo seguía en su sitio, pero ya no sentía que era mi hogar. Saqué mis cosas en silencio, sin revisar nada más. Solo me llevé lo que me quedaba y cerré la puerta por última vez. Hoy me mudé a un pequeño piso en Vallecas. Nada del otro mundo. Una habitación, una cocina con lo justo, un balcón que da a la calle. No lo veo como un castigo ni como una pérdida. Es un nuevo punto de partida. Las noches siguen siendo frías, sí, pero al menos sé que cada mañana despierto con la conciencia tranquila. No tengo que fingir, no tengo que callar, no tengo que compartir la cama con alguien que me oculta cosas. Eso, aunque suene pequeño, es un gran alivio. No tengo una gran reflexión para cerrar esta historia. No hay moraleja. No hay un aprendizaje que te cambie la vida. Solo puedo decir que el dolor pasa, que la rabia se apaga, y que tarde o temprano uno vuelve a respirar sin que le pese el pecho. Marta fue parte de mi historia, pero no define quién soy. Ni lo que seré. Y eso, para mí, ya es suficiente.